Sí. Bien, pues el día de hoy vamos a estudiar dos condicionamientos, que es drogas y alcoholismo. Tenemos que ver nosotros cómo se desenvuelven estos yoes, reflexionarlos profundamente y comprender más allá de cualquier concepto cuáles son las razones del por qué no pueden ya estar en nuestra vida. Esta conferencia no es para que nosotros lo veamos como algo prohibido, como algo malo, algo negativo, sino que nos abramos a reflexionar todo lo que vamos a ver aquí, analizarlo desde nuestra vida y ver por qué el desenvolvimiento de las drogas o el alcohol nos alejan de un camino del despertar de conciencia. Vamos empezando con que el hecho de que estos agentes externos adulteren la mente, las emociones, etcétera, el cuerpo físico, pues ya de alguna manera están afectando nuestra visibilidad, ya están afectando la manera de ver las cosas lo más objetivos posibles. Vemos que no vivimos esta vida solo con este cuerpo físico, sino que traemos una mente. Y esta mente adulterada, llena de instintos, llena de pasiones, llena de un montón de cosas que tenemos que ignoramos. Imagínense, si ya de por sí ignoramos esos aspectos subjetivos de la psicología, ahora adulterados por medio de la droga y el alcohol, pues va a ser muchísimo más difícil esta batalla. Es como, no sé, meternos a una piscina donde no sabemos nadar y aparte nos metemos sin flotis, ¿no? Nos metemos sin algún auxiliar. Entonces va a ser muy complicado, lo más probable es que nos ahoguemos y estemos ahí intentando hacer algo, pero no vamos a hacer absolutamente nada porque nos estamos anestesiando, ¿sale? Entonces vamos partiendo de que estos dos aspectos los vamos a ver como defectos, ¿sale? Como dos condicionamientos. Es muy importante ver que necesitamos eliminarlos porque estos dos defectos hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior. Tenemos que enseñar a las personas afectadas a cómo regenerarse a sí mismas de estos dos defectos en caso de que hayan caído muy bajo. Y yo creo que, miren, todos en realidad, todos en este planeta tenemos estos yoes. Algunos de manera más grande, algunos nos tienen más sometidos que a otros, pero finalmente somos parte de esta sociedad y en esta sociedad sabemos que en cualquier celebración, cualquier cosa, se involucra el alcohol. Hasta da risa, pero hasta en los bautizos, ¿no? Hasta en cosas que no tendrían nada que ver, se involucra el aspecto del alcohol. Entonces, ya sabemos que si estamos tristes, tomamos, ¿no? Si estamos enojados, tomamos. Si triunfamos, tomamos. Si fracasamos, tomamos. Bienvenida, Angélica. Entonces vemos que por cualquier cosa agarramos de pretexto tomar. Entonces, vamos a ver que el alcoholismo, como tal, quién lo maneja, quién lo rige y todos sus aspectos. No sé si ustedes habían escuchado de que así como existen potestades, ángeles, maestros iluminados que de alguna manera vienen a servir al planeta, también existen demonios. Estos demonios pues son agentes de la oscuridad y vienen a influenciar a la humanidad para que bajen su vibración, para que caigan en vicios, etc. En el caso del alcohol está manejado por el demonio Algol. Él maneja todos estos procesos. Este es uno de los demonios que representa la cabeza de la medusa. Si observamos a la medusa, tiene muchas víboras, son todos los distintos aspectos que se mueven a través del alcohol, los deseos, las pasiones. Vamos a ver que los lemas de este demonio. ¿Qué tal? Bienvenida, Ani. Los lemas de este demonio son: soy el dueño del planeta, porque vemos que en todo el mundo existe el alcohol. O sea, de hecho, una vez investigué y solamente hay un lugar que es de estos lugares muy cuidados, donde no hay casi nada de vicios. Ay, se me olvida siempre el nombre. Si se lo saben, me lo dicen, por favor.
Y bueno, en este lugar pues no existen estos problemas, ¿no? Pero me parece que es solamente un país en todo el mundo. De ahí en más, sabemos que todos los países tienen alguna bebida que los caracteriza, ¿no? En Japón el sake, en Rusia el vodka, en Alemania la cerveza, en México el tequila y bueno, cada quien tiene su bebida predilecta, ¿no? Entonces, por lo tanto, este demonio es dueño de todo el planeta. Es el ladrón de los átomos solares, es el padre de la corrupción y de la desgracia. Degenera de la degeneración y el vicio, es el destructor de hogares, es el causante de la miseria y de la ruina. Bien sabemos que un vicio de estos gasta mucho dinero, ¿verdad? Se lleva entre las patas demasiado de nuestro dinero. Y recuerden, dinero es igual a tiempo y energía. Por ejemplo, yo ahorita que llevo una vida adulta con un montón de responsabilidades, digo, yo no sé en qué momento de mi vida podría caber el emborracharme, o sea, y soy consciente de que si le diera tiempo a eso, me implicaría demasiado tiempo, porque, o sea, no es solamente el momento en el que estás borracho, sino cuando te da la resaca, depende de qué tanto tengas el vicio, empiezas a tomar seguido, ¿no? Entonces eso ya acumula mucho tiempo y pues eso finalmente nos quita también dinero, ¿no? Este, este demonio tiene características específicas que es que lubrica la rueda del samsara. Ustedes, por lógica, ¿qué pasa cuando se lubrica una rueda? Empieza a girar más rápido. Y ya estudiamos en el tema número 8 que la rueda del samsara es la evolución de nuestras vidas, ¿cierto? De cómo van pasando vida tras vida. El hecho de que la lubrique quiere decir que van a una velocidad más rápida. Por lo tanto, si comparamos la vida de una persona que no consume alcohol con la que sí consume alcohol, vemos cómo los procesos que vive una persona que no consume son más lentos que la que sí consume. Por lo general, alguien que consume alcohol desde muy joven ha vivido ya muchas cosas pesadas, ¿no? Está más maleado, ha vivido cosas que una persona que no, pues ni por aquí. Incluso hasta el cuerpo físico suele envejecerse más rápido. Aunque les diré, hay personas que a veces no se les nota tanto en el físico, pero si viéramos sus órganos, si viéramos su cerebro, el cerebro, si ustedes pueden investigar cómo ya se han tomado fotos de cerebros que consumen alcohol y cerebros que no consumen y cambian su forma. O sea, mm, este, mm, hay una evidencia pues científica de que hay alteraciones físicas. Este demonio tiene la capacidad de tentarnos a través de la lujuria. La lujuria es esa, no solamente lo vean como algo sexual, sino véanlo como algo seductor, algo de lujo. Entonces, uno suele ver al alcohol, por ejemplo, a mí me pasaba, yo veía a mi papá, que en ese tiempo él tenía mucho, le iba muy bien económicamente, y yo lo veía a él con él que tomaba mucho, esta bebida que es con arándano y vodka. Entonces yo lo veía con su copa, su bebida, y yo decía, wow, mi papá es como que mi top, o sea, lo admiraba, ¿no? Al verlo así. Y lo vemos en las películas, ¿no? Los grandes empresarios con su coñac para cerrar un negocio grande. Y bueno, eso nos provoca, o sea, uno dice, yo quiero verme el día de mañana con mi puro y mi coñac, ¿no? o o con mi martini con su cerecita, ¿no? Pero finalmente vemos que el alcohol, así sea Tonayan o así sea el vino más caro, no deja de ser alcohol, porque ustedes díganme, una persona borracha, ya se haya emborrachado con el mejor vino o el peor, se ve igual. O sea, como les digo, ya no importa el estatus económico, ya no importa la apariencia, se ven igual de animales, ¿cierto? O sea, los vemos ahí todos tambaleantes, todos absurdos. Y entonces dice uno, es lo mismo, o sea, finalmente es alcohol y hace el mismo efecto. Entonces, parece tener el don de la ubicuidad, aparece por todas partes. Y bueno, vamos a ver un sinfín de consecuencias, ¿no? Creo que cada quien, creo que, y sobre todo, pues, en México, pues no nos salvamos, ¿no? De que
tengamos algún familiar que tenga algún proceso de vicios, tengamos ese tío que siempre que se pone mala copa, saca todos sus resentimientos y hasta las personas le dicen, ay, eres un cobarde, ¿por qué no lo sacas cuando estás en tus cinco sentidos? Te pones a martirizar a tu pobre mamá, a tu pobre mamá ya que estás borracho, a tus hermanos, ¿no? Entonces, vemos que detrás del alcohol, claro que hay como mucha cobardía, ¿no? Hacemos cosas que en nuestros cinco sentidos no haríamos. Fíjense y préstenle mucho atención a este punto. Esta conferencia tiene que ver mucho con la psicología y va a conectarse con el siguiente tema. El alcohol tiene la capacidad de inhibir la personalidad. Por eso el alcohol es un gran maestro. Nosotros nunca debemos de ver al ego como completamente malo porque nos enseña demasiado. Fíjense, si uno pasó por procesos de alcoholismo, puede analizar su comportamiento y decir, esa persona era la que realmente soy, porque la personalidad engaña. La personalidad hace creer que está en paz con todo el mundo, que es un buen hijo, que es un buen ciudadano, lo que sea. Pero cuando tomamos alcohol sale nuestros verdaderos deseos, todo lo que traemos reprimido, ¿no? Muchas veces traemos ira y vamos y ofendemos a nuestra madre, ofendemos a nuestro hermano, traemos lujuria reprimida y pues queremos besarnos a cualquier persona, ¿no? Por eso, entonces, el alcohol sí saca lo que realmente somos en psicología, o sea, saca nuestros yoes. Bueno, les digo, en una ocasión escuché una anécdota de una persona que conoció a otra persona que se casó y resulta que, bueno, ya estaban recién casados, hicieron una fiesta y pues empezaron a tomar con sus amigos y resulta que el esposo de esta señora, pues, le salió su yo homosexual y ya andaba ahí teniendo cosas con un hombre, ¿no? Entonces dice, imagínense la impresión de la mujer de decir, pues yo no sabía que se te volteaba la canoa, ¿no? Sí se le dice así a los hombres. Bueno, entonces, pues salió ahí, ¿no? Salió ahí su yo homosexual y es parte de reconocer, como les digo, o sea, no lo estoy diciendo por juzgar a nadie, sino simplemente que uno diga, a mí qué se me salía cuando estaba alcoholizado, o sea, qué se me sale, porque esos son yoes reprimidos, ¿sale? Y ahí yo me voy conociendo más. Ahora, no les estoy diciendo, pónganse una borrachera para que vean que yo esté. Si me explico, no estoy diciendo eso. Porque ya cuando nosotros tenemos el ejercicio de autoobservarnos, de estarnos en vigilia, pues ya no necesitamos de eso para identificar qué yoes se manifiestan en nosotros. Entonces, vamos a ver qué otras consecuencias tiene. Pues definitivamente nos va alejando de la parte espiritual, aunque digan que no, afecta el cuerpo físico, daña el hígado, se va incrustando en los tejidos de la piel, porque el alcohol como tal es una sustancia que el cuerpo produce por sí mismo. De hecho, cuando nosotros consumimos mucho azúcar, podemos sentir un cierto estado como de borrachitos, porque el azúcar en el cuerpo se convierte en alcohol. ¿Sale? De hecho, pasa mucho que las personas que dejan de consumir alcohol, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando tomaba alcohol, no era dulcera, no me gustaba el dulce, porque claro, ya en el alcohol estaba el dulce, pero cuando dejas de consumir alcohol, te empieza a dar por comer pastelitos, por comer dulces, porque es como una manera de suplantar esa necesidad, como que se queda en el cuerpo físico, una cierta costumbre. Entonces, pero si vemos como tal cómo actúa la sustancia del alcohol, si ustedes dejan un botecito de alcohol de esos que venden en la farmacia con la tapita abierta, vemos que se evapora. ¿Qué pasa cuando lo consume el cuerpo? Pues ese mismo vapor va desintegrando nuestros tejidos, nuestras células nerviosas, dañando o sea, dentro del cuerpo, como ya no es una sustancia que la produce el cuerpo por sí mismo, lo intoxica. Es por eso que nos dan esas ganas de vomitar, nos da una resaca espantosa, un dolor de cabeza, a nivel, ya está demostrado pues que inhibe lo que es la parte de la corteza prefrontal del cerebro, que es la capacidad de actuar con juicio, con objetividad,
como de razonar lo que estoy haciendo. Y al inhibirla, pues evidentemente actuamos desde nuestra parte más animal, instintiva, ¿sale? Nos volvemos más instintivos, hasta cómo comemos como locos, ¿no? Otra cosa que es bien importante, por eso les digo, esto es pura psicología, estimula la fantasía, uno se vuelve muy fantasioso. ¿Nunca les pasó que estaban en un bar y ese chico o chica lo vieron hermoso y al día siguiente se citaron con la persona y resultó que no tenía nada que ver a como nos lo imaginamos? Dice uno, ay Dios mío, ¿quién me besé, no? Ayer, santo Dios, pero este no se parece. Entonces, bueno, pues eso pasa porque alucinamos, o sea, adulteramos la realidad. Y no solamente eso, fíjense que estas cosas, cuando uno deja de consumir alcohol, se quedan ciertas consecuencias, por eso se llama así. Y uno se da cuenta que desarrolló mucho el estar fantasioso. ¿Y qué pasa? Y esto se los digo porque yo lo he vivido, pasa que ahora uno se emborracha, pero de emociones. Entonces es lo mismo, dan cuenta que es lo mismo, como cuando uno está en un estado de enamoramiento absurdo y uno si se observa es como si uno estuviera borracho, porque estás alucinando, no estás viendo la realidad, idealizas demasiado, eh, etcétera. Entonces uno se da cuenta que esa cierta fantasía la adquirió de cuando consumía alcohol y de alguna manera sigue generando el mismo patrón porque eso genera mucho placer. Por eso les digo que el alcohol está muy relacionado con la lujuria, con el sentir. Ahora, otra cosa, siempre en cualquier yo, siempre debemos de ver lo bueno y lo malo. Si no existiera el alcohol, lo dijo en una ocasión un instructor, gran parte del mundo, gran parte de las personas ya se hubiera suicidado. O sea, digamos que el alcohol también es necesario para sacarnos de la amargura, de la infelicidad que vivimos con este juego que nosotros decidimos jugar como adultos en esta sociedad en la que nos esclavizamos a los demás. Trabajamos por, fíjense, todavía antes el dinero lo veíamos como algo físico, ¿no? Anteriormente se veía como oro. Después se vieron billetes y uno veía los billetes y decía, aquí está mi trabajo, ¿no? Aquí está mi esfuerzo. Hoy el dinero ni siquiera lo vemos. O sea, solamente vemos en una pantalla digital números. Y bueno, sabemos que con esas transferencias uno obtiene cosas materiales, no estoy diciendo que no. Pero ¿quién inventó ese juego del dinero? Y nos tiene a todos completamente esclavizados, sufriendo estreses. Y, ¿cómo les digo? Pues definitivamente necesitamos anestesiarnos, porque si somos muy crudos con la realidad que vivimos, no es agradable. ¿Por qué pasó ahorita lo del mundial? ¿Por qué vimos tantas personas eufóricas? Porque en el fondo viven o sea, muy deprimidas, con horarios laborales muy pesados, con estreses de familia y tantas cosas, ¿no? Que vive un adulto. Entonces, obviamente que era su momento de sacar todo lo que traían encima, todas esas represiones. Y no es por nada, pero pues se veían puros animales en la ciudad. O sea, era impresionante, pero también era ese lado, ¿no? Eran personas muy reprimidas, que claro que con el alcohol pues sale toda esa represión. Pero ¿qué es lo malo de esto? Que pues es un desequilibrio, ¿no? Porque finalmente todas las consecuencias que trae, desbordes, hubo muertos, o sea, tantas cosas que pasaron por estos desbordes. Permítanme, si tienen alguna duda, quieren comentar algo, lo pueden ir poniendo en la página de comentarios, ¿eh? Ay, ay, ay. Es que olvidé apagar la tienda y me hicieron una orden. Ahorita lo voy a quitar. 94. Ok. De 10 a 11. Listo. Ok, entonces, el consumir alcohol revive yoes muertos, incrementa la debilidad, nos volvemos más débil emocionalmente, o sea, nos volvemos más títeres de las personas, más manipulables, vamos perdiendo nuestra fuerza. Yo lo he analizado, fíjense que cuando yo estaba adolescente, yo veía casi todo mi círculo social consumía alcohol.
Pero las pocas personas que ya llegué a conocer que no consumían nada de alcohol de mi edad, yo las observaba y su vida era muy distinta. Eran personas como con más control, más autocontrol, tenían de hecho hasta una mejor economía, o sea, como que eran diferentes a los demás, no se dejaban influenciar tan fácil. Y uno que entraba como en ese por aceptación social, pues sí notabas cómo te volvías más influenciable, cómo a lo mejor al principio le dices sí al alcohol y después le dices sí a la marihuana y le das entrada a otras cosas. Entonces, uno va notando esas partes, ¿no? Acaba con los principios religiosos, la familia y la sociedad, debilita el sentido ético, acaba con la parte humana del individuo. Froilán, mira, Froilán nos comparte. Yo antes también tomaba mucho y tuve muchos problemas por el alcohol. Hoy, gracias a Dios, ya no tomo. Froilán, estaría muy bonito que al final de la clase nos compartieras cómo fue que, por qué decidiste dejar de tomar y cómo lo lograste, porque eso es bastante valioso. Bueno, ahora otra cosa, prostituye las religiones. Miren, cualquier lugar, institución espiritual que no hable sobre que el alcohol es dañino, que nos aleja de la parte espiritual, está prostituyendo su conocimiento, porque en verdad una persona que está demostrando con sus actos que no se anestesia, que se vive la vida en crudo, es difícil, ¿saben? Es muy difícil y se los digo porque afortunadamente tengo 10 años sin consumir alcohol y en estos años, claro que me han pasado cosas muy duras, ¿sí me explico? Y he tenido que enfrentar procesos en mis 5 sentidos y ha sido, siento que muy doloroso, pero pienso que el proceso, aunque es más doloroso, se puede llevar más rápido que si te anestesias. Entonces, si te anestesias, es como que le tapas, pero se sigue saliendo el agua y vas caminando ahí medio cojo, o sea, entonces es uno, claro que se va a volver más fuerte porque es frentearnos a la vida en nuestros 5 sentidos, con las herramientas que tenemos, obviamente, y vamos a ver cómo esa fortaleza de voluntad en muchos aspectos. Entonces, vamos a ver también que las consecuencias del placer son el dolor. O sea, ustedes siempre tengan en el péndulo, cuando quieran estudiar algún defecto, este péndulo. ¿Qué tanto placer me da ese defecto? De la misma forma me va a dar dolor. O sea, lo que les digo, sí, muy rica la fiesta, el jijiji, el jajaja, y al día siguiente, ¿qué hice? No me acuerdo. Y me empiezan a mostrar fotos de que terminé tirado en la calle, no sé, haciendo cualquier espectáculo. Y uno dice, y te sientes mal porque dices, ¿qué más habré hecho que ni siquiera me acuerdo, ¿no? Entonces ahí está el dolor, el dolor físico también, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? En estado de embriaguez uno es más influenciable ante cualquier sugerencia. Nos lleva en el sexo a hacer las peores bajezas. Hay personas, incluso las personas que se dedican a prostituirse, pues, que necesitan consumir alcohol para poder hacer todo lo que tienen que hacer, ¿no? O drogas. Incluso yo en alguna ocasión escuché a una muchacha que me decía, es que yo necesito tomar para desinhibirme, para mostrarme, para tener relaciones, pues, o sea, en su vida normal. Y yo digo, ¿cómo? Yo pienso que esto se desarrolla a partir de cierta edad, porque ustedes recuerden cuando éramos niños, no teníamos necesidad de consumir nada para ser felices. O sea, o para mostrarnos genuinamente, ¿no? O sea, para ser amigos, para cualquier cosa. O sea, no necesitábamos del alcohol, no necesitamos no nacimos con un porrito de marihuana, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que conforme crecemos, la personalidad se va volviendo tan densa y las reglas de la sociedad eh, nos frustran tanto que necesitamos del alcohol para convivir, ¿sí? Para estar en una reunión familiar, para estar en una reunión de trabajo con el jefe.
Entonces necesitamos eso para que se flojen mis barreras, porque si no es por eso, uy, la tensión, ya quiero que se termine esta fiesta, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo vamos a festejar? ¿Cómo vas a estar en una fiesta sin tomar? Qué aburrido, o sea, uno no se divierte sin alcohol, pero tenemos que aprender a divertirnos sin alcohol como cuando éramos niños, a socializar sin necesidad de alcohol, desde nuestra espontaneidad. Entonces, bueno. Con el alcohol hay que ser radicales. No se puede andar con jueguitos. Sabemos que está dominado por un demonio, por lo tanto, o sea, ya desde ahí. Y miren, ustedes van a decir, algunos dirán, qué exagerada Frida, ¿no? O sea, ¿cómo que un demonio? O sea, qué exageración. Miren, las personas que hemos llegado, porque aquí sí me incluyo, a ese vicio tan fuerte, uno dice, aquí hay una fuerza maligna que neta no me deja levantarme, porque es una cosa. Yo intenté dejar el alcohol por medio de las meditaciones, iba al yoga, fui también a AA, fui a la religión, o sea, en mi caso personal, ¿verdad? No pude, o sea, no podía. Era un tiempo y volví a caer y una cosa horrible. Hasta que escuché estas conferencias y apliqué todos los pasos, porque sí me puse bien, bien juiciosa a aplicar todo lo que tenía que aplicar y pude salir de esto, pero no fue fácil. En un principio sí fue bastante duro, pero ya después como que uno se libera de esto. Por lo tanto, pues entonces, porque les voy a decir algo, pasa el tiempo, pasan los años y uno olvida del hoyo en del que salió. Entonces uno se le puede llegar a ser fácil, ay, pues ya no, o sea, a lo mejor ahora sí tengo más autocontrol, a lo mejor pues ya maduré otras cosas, pues una no es ninguna, ¿no? Y esto es muy peligroso porque es una manera de traicionar que en algún punto se te ayudó, se te dio la fuerza para salir de esto. No puedes, sinceramente, dar estas conferencias, dar estas clases o tratar de ayudar a las personas a despertar su conciencia si tú mismo estás siendo incoherente con lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por las personas que damos estas conferencias, sí tenemos una responsabilidad pues obviamente no consumir esto. Bueno, ahora vámonos al aspecto de las drogas. Vamos a hacer un breve preámbulo, una breve reflexión sobre que existen dos hombres dentro de uno mismo. Ustedes traten de identificar si ya han logrado ver estos dos aspectos de ustedes. Uno es el hombre inferior, que tiene que ver con el que se maneja con todas las leyes externas. Es ese hombre que es una marioneta, que imita, que se autoconsidera, que vive en una frecuencia muy baja en la que incluso nos volvemos como muy materialistas, muy escépticos, en el que vemos todo en base al compararnos con los demás, a sentirnos inferiores, a ese sentimiento de envidia, a ese querer yo siempre ser el mejor, el querer siempre estar en la búsqueda de tener más y más y más y más conocimientos, parecer una persona muy letrada, muy con un alto poder económico, lo que sea, pues uno puede ver a esas personas como wow, ¿no? Pero en el fondo viven de las cosas externas, por lo tanto, su seguridad es demasiado inestable. Porque, ¿qué pasa? El día que perdemos al ser amado en el que dependía toda nuestra seguridad emocional, golpazazo, ¿no? El día que perdemos la economía, golpazazo. El día, o sea, si me explico, estamos en bases sumamente inestables. Eso nos vuelve vulnerables a caer en la droga o en el alcohol, ¿sale? El hombre interior, que tiene que ver con esa conexión con el ser auténtico, que todos tenemos, una parte de nosotros que nos da paz, una parte de nosotros que nos da fuerza, que es nuestro guerrero, que nos hace sentir que no somos nada y somos todo a la vez. ¿No han tenido esa experiencia tan hermosa en la que ustedes se sienten tan poquita cosa, pero en sentirse tan poquita cosa se sienten tan inmensos? Entonces ustedes dicen, yo no soy Frida, el nombre que ustedes tienen, ¿no? Yo no soy esto, yo no soy la florista, yo no soy la que da clases, yo no soy
la hija, la buena hija, no soy nada. Y al darte cuenta que no eres nada de eso, es como que encuentras esa humildad, esa sencillez interior. Es una sensación muy bonita, ¿saben? Y en esa sensación, cuando vemos lo inmenso del mar, lo inmenso del planeta, lo inmenso del universo, y ver que somos tan pequeñitos, podemos encontrar eso que se llama la nadidad interior. La nadidad interior es un estado de conciencia de humildad absoluta, de decir, es esa frase que viene en la Biblia que dice, es más fácil que entre un camello en el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿a qué se refiere eso? ¿No? O sea, no entiendo la simbología de esto. Bueno, se refiere a que entre menos adornos tengamos, menos orgullo, menos prepotencia, más fácil vamos a conectar con lo espiritual, más fácil nos va a poder hablar Dios. Pero si uno está en esos aires de grandeza y de soberbia, Dios no se puede acercar en nosotros porque estamos basando nuestra fe en lo material. Entonces, no puede hablarnos Dios por más que quiera. Entonces, uno entra en estados tan pesados y tan densos que por obviedad necesita anestesiarse. Bueno, entonces tenemos que desarrollar eso que es la fe consciente, porque puede pasarnos decir, oye, yo nunca he sentido eso. Yo nunca he sentido un hombre superior en mí. Entonces, o lo he sentido, pero muy poquitas veces, o sea, quisiera tenerlo más en mi vida. Hay que desarrollar la fe consciente. ¿Qué es la fe consciente? Los hechos. Como les digo, cuando uno logra salir de un vicio, ya tenemos la experiencia directa de que sí se puede. O sea, y es una fe que nos da la fuerza de hablar de esto. Cuando tenemos la capacidad de conectar con nuestro ser, de haber conocido esa parte de nosotros, decimos, ok, tengo esta Frida, esta que es bien pesada, que me hace sentir un montón de miedos, de inseguridades, de incertidumbres, pero también sé que tengo otra parte de mí que me eleva, que me hace sentir que, o sea, es que es una cosa muy bonita, o sea, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero son ciertos valores internos que nos hacen sentir demasiado ligeros. Entonces uno lucha por conectarse más con esa parte que con la otra y desarrollar esa fe consciente que tiene que ver no solo con creer que existe un Dios, sino vivirlo en carne propia. Entonces, entendiendo esta parte, vamos a poder adentrarnos a todo el proceso de las drogas. Si ustedes pueden decir, Frida, pero es que yo nunca he consumido drogas, no importa, porque todos de una u otra manera estamos en la cuerda floja de en algún momento caer en estos procesos. Hay personas que se identifican, por ejemplo, con el clonazepam o las pastillas para dormir, y eso es una droga. Y ellos nunca han consumido marihuana. Hay otros que con la marihuana, otros con la cocaína, otros con bueno, ya ahorita existen muchísimas drogas, ¿no? Entonces, cada uno, depende a los yoes que tiene, se identifica con ciertos yoes. Ah, ok, Froilán ya nos comparte que él le pasó con la marihuana. Sí, o sea, depende, como que o sea, de hecho, si hemos probado varias drogas, tendríamos que estudiar cada droga en particular que estábamos buscando, porque la marihuana pienso que es por la búsqueda de relajación, o sea, estar relajado. ¿No? El LSD, los hongos, eso tiene que ver más con experimentar algo trascendental, ¿no? Conectar con Dios, la Pachamama, ¿no? Estas cosas que ya hemos escuchado, hoy en día están muy de moda, la ayahuasca. Entonces, pero primero vamos a ir rápidamente a la historia. Las drogas, digamos que entraron en auge en la era de Acuario. Todavía estamos en la era de Acuario, que inició en los 60s. Obviamente, muchos de ustedes recuerdan a esta Janis Joplin, a todos estos personajes, cantantes que metieron la música psicodélica, de rock, y que invitaban a las personas a consumir drogas en los festivales, ¿no? Y probar todo tipo
de sexualidad, de libertad, supuesta libertad, pero vemos que fue un movimiento que murió muy rápido porque ¿cuál libertad, no? O sea, la gente terminaba bien loca, ni estaba haciendo nada realmente por el mundo, sino más bien era pura degeneración. Pero tenemos que entender que el planeta siempre entra por oleadas, por ciertas energías. Y en este aspecto, en los años 60 se metió una onda muy fuerte de Dionisio, así se llamó, por la regencia de Urano. Urano, vemos que el signo, por ejemplo, de Acuario está regido por este planeta, y Acuario es un signo rebelde, ¿verdad? Un signo revolucionario. Pero como este planeta tiene ego, tiene luz y sombra, pues el ego se polarizó en lo negativo de este regente. Entonces, ¿qué hizo? Pues vino el libertinaje, la rebeldía sin causa, la música psicodélica, que la palabra psicodélica, psicodelia, viene de psiquis, que es alma, y delia, que es droga, alma drogada. Eso significa la palabra. Bueno, ahí se experimentó pues el homosexualismo, el lesbianismo, vemos que incluso varios cantantes de ese tiempo se quitaron la vida, ¿no? En una misma edad. Y por los hechos notamos y nos damos cuenta que este movimiento no traía nada bueno. O sea, por otro lado, en el aspecto positivo se reveló lo que era la transmutación voluntaria de la sexualidad, de la energía sexual, la conciencia despierta. También nacieron músicos trascendentales que influían en el despertar de conciencia. En específico, aquí tuvo mucha influencia el maestro Samael, que a él se le dio la tarea de hablar sobre la sexualidad. Y habló públicamente a todo quien quisiera oír sobre cómo regenerarse a través de la suprasexualidad, tema que antes era muy hermético. Ese tema solamente se veía en ciertas escuelas, pero era demasiado cerrado, o sea, no se andaba diciendo a todo el mundo. Y esta ola, pues sí, hizo ese impulso, ¿no? Entonces, vamos a ver de dónde vienen estas sensaciones que se viven cuando se consume droga. Primero vamos a ver qué es la droga. Droga es cualquier estimulante, como les digo, pastillas tranquilizantes en exceso, las pastillas para dormir, los hongos, el ayahuasca, bueno, el tusi, la cocaína y bueno, todo lo que, ese tipo de sustancias. Este, mm, Resulta que actualmente pues hay como estas drogas espirituales, ¿no? Que invitan a las personas, les dicen que un despertar de conciencia, van a experimentar un contacto con Dios y las personas viven unas ciertas sensaciones que les hacen creer decir, no, pero es que yo sí viví a Dios y se les empieza a hacer hasta vicio, ¿no? Ya empiezan a ir a cada rato a las ceremonias y es solamente una evasión porque ni están trabajando sus yoes. Miren, tenemos aquí un instructor en particular que él viene de estar bien metido en eso de las drogas, de ese tipo de drogas medicinales, y pues tiene cátedra, ¿no? Les puede dar, si ustedes tienen dudas sobre eso, les puede dar cátedra. Yo no me involucré mucho en eso, por lo tanto no puedo hablar tanto, pero por lo que él me ha dicho, sí, es un tema bien delicado, ¿eh? O sea, se vuelve un fanatismo, o sea, las personas empiezan a adorar más a la sustancia externa que a su propio ser, se empiezan a enamorar de esa sustancia y en el fondo no se compara en lo absoluto a una meditación real en la que uno en sus cinco sentidos se va a ir a viajar a otras dimensiones superiores. No, aquí solamente uno se va a anestesiar y andar como tonto. A mí, por ejemplo, sí me tocó ver amigos que consumieron hongos y yo los veía y estaban completamente fuera de sí. De hecho, hasta súper peligroso porque, o sea, como que les dan ganas hasta como bueno, ustedes saben que los hongos, por ejemplo, se buscan en los bosques. Pues en los bosques hay animales, o sea, hay montañas, o sea, en una de esas uno hasta se quería aventar, o sea, bien peligroso.
Y la sustancia de eso, pues se baja, creo que dura 7 horas en el organismo. Entonces, imagínense, o sea, yo nada más de pensar la desesperación de tener una sustancia que no me está dejando tener, o sea, estar en mis 5 sentidos, qué estrés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora las consecuencias en particular en cada uno de los 5 cuerpos. Una persona que consume droga, en la parte del aparato sexual lo afecta y puede llegar a desarrollar la impotencia prematura. Y esto lo estoy hablando de hasta la marihuana, ¿eh? Una persona que consume muchísima marihuana, pues obviamente está afectando sus órganos sexuales. La nariz está conectada con los órganos sexuales, se van deteriorando. eh, sí afecta la parte sexual, por lo tanto, también afecta la parte vital. Entonces vemos una persona que consume droga, cómo se va viendo cada vez más vieja, en las manos incluso se ven viejas los tejidos. Aquí está la foto que les decía de un cerebro que consume alcohol y otro que no consume. Vean, o sea, se ve muy diferente. Ok, en la parte vital, yo lo veía mucho en mis amigos que consumían mucha marihuana, se iban haciendo como grises, o sea, como que su vitalidad ya no se les ve como ese brillo normal, sino que se va haciendo como gris la piel. Otras drogas más agresivas como el cristal, pues ya va consumiendo hasta los ojos de las personas, se les van volviendo como de calavera. Y eso es muy peligroso porque la persona ya está casi, casi, o sea, en contacto con la muerte, ¿no? O sea, porque la misma cara se va haciendo así de calavera, se va chupando. Em, el cuerpo astral, en la parte astral, vemos que está como un idiota, pues así tal cual lo dice la conferencia, como un loco desenfrenado. Las emociones están completamente en desborde. Si pudiéramos ver cómo está nuestra psicología cuando estamos consumiendo drogas, veríamos que los yoes están comiendo como si fuera buffet, un festín, totalmente desbordados, no hay un control. En la parte mental se aniquilan los rayos alfa, se pierde la conexión entre mente y cerebro, lo que hace que las personas no puedan concentrarse. eh, o que en algún punto ya en exceso, ya ven las personas que ya pierden la cabeza, que están como hablando solas, es porque ya se rompió la parte mental, o sea, ya se dañó demasiado. Y en el cuerpo causal, la esencia alcanza a sufrir consecuencias. Entonces, nuestra conciencia está completamente desconectada de nosotros. Ya no la escuchamos, perdemos la conexión. Entonces, esto es por estos defectos, se vuelve algo, como les digo, tristemente y hoy en día están muy justificados. La marihuana ha tomado mucho poder en la sociedad, ya se puede consumir hasta aquí en una plaza comercial, ya está hay una tienda, ¿no? Donde venden productos de marihuana, hasta de hongos. Y uno dice, no inventes, o sea, ¿cuándo en la vida te ibas a imaginar que eso iba a ser tan fácil de conseguir, ¿no? Ya ni siquiera es tan apestosa, ¿no? Ya se fuma en wax y ya no huele, o en pastillitas, en gomitas, y se justifica, ¿no? Con decir, bueno, pero es que es natural, pero es que no sé qué persona vivió hasta los 100 años y se echaba sus porritos de marihuana y no sé qué, y pues se justifica con muchas cosas, pero no vamos a negar que no necesitamos de un agente externo para tener paz, para estar tranquilos, y que eso tarde que temprano pues va a tener consecuencias, ¿no? Negativas en nosotros. Se me olvidó mencionar algo. Quien produce las alucinaciones hipnóticas es la cola del condartiguador. O sea, digamos que todo lo que estamos alucinando, las alteraciones nerviosas del sistema nervioso, todo eso tiene que ver con el bajo psiquismo, ¿sale? No tiene que ver con las dimensiones superiores, como cuando uno hace que su conciencia se libere, viajas a una dimensión superior y es muy diferente a lo que vives estando drogado. O sea, es una sensación, de hecho, muchísimo más pesada lo que tú vives ahí. Y pues bueno, o sea,
Hay personas que se enganchan muy fácil, como les digo, cada quien tiene que analizar su caso. Da mucha lujuria estas drogas. La marihuana, por ejemplo, causa mucha lujuria porque hace que nuestros sentidos se vuelvan como más sensibles. Cuando comemos, la comida sabe mejor. O sea, son varias cosas, pues, pero es muy peligroso para la parte mental, cómo la estamos dañando, y más si se mezcla con el sexo. O sea, es todavía muchísimo peor. Porque imagínense, o sea, practicar sexo mientras está drogado, o sea, no, o sea, es un completo descontrol. Y después para salir de ahí, para después dejar, cuesta más trabajo porque se hicieron más daños al cuerpo físico. También hay algo muy importante aquí, ¿eh? Y esto es parte de la reflexión de estos yoes. Para que nosotros hayamos sido muy vulnerables a lo que es la droga o el alcohol, primero debimos de haber sido como vulnerables a lo sexual. Entonces, cuando uno empieza a cuidar su sexualidad, en tu energía, tu cuerpo está como en un estado más óptimo, tienes más voluntad mental, emocional, física, y eso hace que difícilmente seas vulnerable a estas sustancias. Pero cuando tienes un descontrol en esa parte, por ejemplo, se consume pornografía, un jovencito empieza a masturbarse muy joven, o sea, empieza a abrirle las puertas a estos dos aspectos. Y otra cosa que yo analicé, yo he notado que es muy diferente cuando una persona consume alcohol o drogas cuando es jovencito que alguien que ya lo hace en una edad madura, porque el cerebro alcanza la madurez a desarrollarse, no quiero mentirles la edad, pero creo que es como entre los 21 años. Entonces, cuando se consume alcohol o droga antes, es muy perjudicial porque aún no ha llegado a la madurez el cerebro. Entonces, digamos que cuesta más trabajo salir de ese vicio que alguien que a lo mejor ya empezó como más grande, y es diferente, los daños son menores, pues es a lo que quiero llegar. ¿Esto por qué lo digo? Porque si tienen hijos, si tienen hermanos jovencitos, pues ojalá les pueda llegar esta información, ¿no? Porque muchos de estos vicios se deben a la ociosidad. Yo me pongo a pensar y se lo he dicho a mi mamá, más si no me hubieran dejado tan ociosa, hasta capaz que ni me hubiera llamado la atención eso, ¿no? Pero, pues bueno, mis papás estaban en otra cosa, ¿no? Y pues tuvo que pasar lo que pasó, pero es por eso, pues, es el ocio lo que te lleva a esto. Bueno, ahora, ¿cómo se deben eliminar estos defectos? El primer paso, pues la persona debe de realmente querer cambiar, ¿no? No podemos obligar a nadie a querer dejar de tomar. Hay personas que caen pues en meter anexos a las personas y bueno, muchos de estos casos terminan en desastre porque se ponen hasta peor, se enojan con la familia, se ponen más agresivos porque la realidad es que no quieren cambiar, o sea, no quieren. Es muy desgastante para la familia, es demasiado doloroso, pero hay que aceptarlo. Y si en nosotros existe el deseo sincero de ya no tener estos defectos, pues hay que empezar a practicar estos pasos. Lo primero que debemos de hacer es autoobservar los deseos y las emociones que tenemos en relación al alcohol o la droga. ¿Qué prende las ganas de tomar, de fumar? ¿Qué es? O sea, ese deseo, ¿en qué momento? Es cuando escucho cierto tipo de música, es cuando me siento ansioso, es cuando me siento triste, es cuando me siento enojado, es cuando me siento frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy escribiendo todos los deseos y emociones que me llevan al deseo de consumir alcohol. Y después viene el siguiente proceso mental, que es la justificación. Préstenme atención, este mismo proceso lo pueden hacer con cualquier defecto, no solamente con el de droga y alcohol, ¿vale? Aquí en específico vamos a ver ejemplos de este. Bueno, entonces el siguiente proceso mental de cualquier yo es la justificación. Y empieza el yo a decir, sí, hay que echarnos una copita de vino porque ya ves, pues tiene resveratrol y pues es bueno para la juventud y no sé qué, ¿no? Entonces ahí va uno y se toma la copita de vino. Lo que no sabemos es que para tomar la cantidad que se necesita de esa sustancia positiva, tendríamos que tomarnos como 3 botellas de vino.
cosa que un racimo de uvas realmente tiene todo eso. Entonces, vemos cómo están ahí los autoengaños intelectuales, ¿no? No sé, la justificación de decir, ay, bueno, te lo mereces, has trabajado demasiado, te mereces ese alcoholito, ¿no? ¿Qué otra cosa? Nos sirve para socializar, es para divertirnos, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo se va justificando el yo y en ese momento entramos en ese diálogo con él. ¿Qué tan cierto es lo que me dice, no? Porque yo en algún punto, yo pensaba, es que el alcohol me relaja, pero en algún punto me di cuenta que no era cierto. O sea, sí en el momento, pero el monstruo que yo estaba evitando con el alcohol estaba creciendo, ¿saben? Entonces, eso era fue bastante peligroso para mí y aún trabajo todas esas secuelas porque uno cree que o sea, que lo estás, sí, o sea, uno va de ciertos procesos psicológicos con el alcohol, pero esos miedos, esas cosas siguen creciendo porque solamente las estamos evadiendo, como las justificaciones de toma porque tomando las penas se olvidan, ¿no? Y no es cierto, uno se pone más sensible, te pones peor, te pega más la emoción, adulteras incluso la situación, se te vuelve más pesado el proceso psicológico que estés viviendo. Entonces, el estar dialogando con esas justificaciones nos van a ayudar a desmantelar la mentira, ¿no? Que hay en todos esos pensamientos. Y por último, cada uno de los actos de mala voluntad para hacer lo que el yo quiere. Entonces, ¿qué me dice el yo que haga? Ya el yo se está imaginando o me está llevando a la vinatería o le está robando a la mamá para comprar alcohol o droga, está viendo la manera, o sea, nos lleva ya al hacer. Entonces tenemos que vigilar todo eso antes de que se manifieste. ¿Y qué va a pasar? Que el día de mañana vamos a ver una botella y ni cosquillas me va a hacer. O sea, yo voy a estar tranquilo, no va a tener ni deseo de consumirla ni nada porque yo ya internamente trabajé todo lo que tenía que trabajar. Ya no me produce miedo ni me produce deseo. Eso es muy importante, porque hay personas que dicen, es que a mí el alcohol me da miedo, o sea, me da miedo volver a tomar. Entonces no he matado al yo, todavía está. Yo no debo de tenerle miedo. O sea, yo puedo ver la botella, puedo ver a la gente tomando y no la critico, o sea, no juzgo, porque yo ya no me identifico con eso. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está. Una vez que yo descubro, le empiezo a pedir muerte a todos los deseos que quieren llevarme allá, a la cantina, a tomar, a lo que sea. Entonces, ahí va a venir la guerra interior. Entonces, uno empieza, porque a uno ya se le hicieron muchos hábitos, ya es mecánico el consumir alcohol. Entonces empiezas a pedirle muerte a las reacciones, a los deseos, a la imaginación, a la debilidad, a los miedos, a tanta bola de cosas. Y hasta que llegue un punto en el que el defecto empieza a perder fuerza y ya no nos domina tan fácilmente. Entonces, al principio va a ser difícil porque uno se tiene que desintoxicar físicamente, el cuerpo ya se acostumbró a la sustancia, obviamente va a ser difícil, pero conforme lo vamos sobrepasando, ya después vamos a poder estar en una reunión, no nos va a incomodar y pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Tercer punto, salir del círculo de amigos con los que consumíamos. Esto es muy importante al principio porque les digo, o sea, estamos muy vulnerables, entonces es importante en un principio no ir a bares, no ir con esos amigos, va a ser muy difícil. Entonces, y ustedes saben, un amigo nunca va a aconsejar que te autodestruyas, ¿no? Ese realmente ni era amigo. Yo les voy a decir algo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un festival, en un concierto o en un lugar, porque ya puedo ir y no me afecta que no consuma alcohol, y se me acerca alguien y se da cuenta que no estoy tomando, se da la vuelta. O sea, es como que, oye, qué aburrida, o sea, esta no me va, o sea, no va a ser fácil, ¿sí me explico? O sea, ya luego la gente como que dice, ay, no, como que esta no va a ceder a lo que yo quiero. O sea, y dense cuenta, o sea, y así funcionamos todos. O sea, para cerrar un negocio tengo que emborrachar al otro para que ceda, para que
baje sus defensas. Para conquistar a tal persona necesito emborracharla para que baje sus defensas. Entonces, es parte, ¿no? de lo que he observado. Lo siguiente es que tenemos que sublimar. La sublimación nos va a ayudar a subir esa energía, nuestra energía sexual, a nuestro cerebro, y eso va a ayudarnos mucho a irnos regenerando todo lo que hayamos dañado de nuestro cerebro. Y sobre todo, esta práctica de la sublimación o respiración es importante hacerla a las 4 de la mañana en el amanecer. Entonces, si ustedes tienen personitas que hayan caído muy bajo en la droga y quieran salir de eso, llévenlas a un parque a respirar el aire. El contacto con la naturaleza es buenísimo, o sea, es demasiado bueno para equilibrar la parte mental, el contacto de los pies en la tierra, caminar, abrazar un árbol. O sea, ustedes dirán, ¿cómo crees? No es en serio. O sea, hasta los que no consumimos alcohol y nada de eso es bueno hacerlo, pero más estas personas, porque de hecho estos yoes lo que tienden a hacer es llevar a las personas a vivir más en la noche. Entonces uno ve, yo tenía un amigo que había caído estaba muy metido en la marihuana y él ya no le gustaba salir de día. O sea, literal se la pasaba en su casa y siempre estaba, pues sí, era muy nocturno. Entonces, es eso, porque esos yoes nos van aislando, nos van metiendo como en la oscuridad. Y el sacar esas personitas a respirar el aire les va a ayudar a irse regenerando, ¿sale? Bueno, entonces, por otro lado, cuando estos defectos ya son muy fuertes, ya dominan demasiado a la persona, se puede negociar con la ley que no los encarcele. Entonces, uno hace un negocio, lo vimos en la conferencia pasada, y se le pide que encarcelen a ese yo. Mientras se agarra la fuerza, el cuerpo físico se regenera y ya que se tenga la capacidad, lo liberen para que lo podamos eliminar. Eso es posible, ¿eh? Sí se puede. En algunos casos, ¿verdad? No en todos. Otros nos dicen, no, mijito, sí puedes con ese yo, ándele. Y pues ni modo, nos toca sufrirle un ratito hasta que le quitemos fuerza. El sexto paso, pues, es salir del ocio, ¿no? O sea, eso es sumamente peligroso para cuando recién salimos del vicio. Entonces, una de las formas que se recomienda para entrar en ocupación es hacer servicio por la humanidad. Ayudar a los hermanos, ir a repartir volantes, compartir. Yo tenía un alumnito que él estaba saliendo de esos yoes y él se iba al parque y se ponía a platicar con las personas. Así veía gente sentadita y se sentaba con ellos y empezaba a platicar, les compartía del conocimiento y eso a él lo motivaba mucho, ¿no? Lo ayudaba a salir de su ensimismamiento. Tenemos aquí también un compañero que él se va a los anexos a compartir las conferencias y la verdad es algo bien valioso, pues que puede llegar a ser una persona porque el servir a los demás nos da mucho amor y nos da fuerza para sobrellevar nuestras propias luchas. Como les digo, salir de estos vicios no es fácil, es meterse a una cueva muy oscura, muy difícil, que solamente el amor nos puede dar la fuerza de sacarnos a flote, ¿no? Adelante. Entonces, y el servicio por la humanidad se puede hacer las horas que queramos, puede ser completamente ilimitado, ¿no? Y por último, reflexionar hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo y la droga. Estas preguntas en específico también se las podemos hacer a cualquier yo y son para agarrar fuerza, para agarrar voluntad, para confrontarnos con el ego y que eso nos facilite el trabajo de muerte psicológica. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga o cualquier defecto? Y uno dice, no, pues tengo ya lagunas mentales, me denigré, he robado, ya perdí mi voluntad, o sea, todo eso uno lo empieza a escribir. Lo siguiente, ¿cuáles son los daños que se le hicieron al cuerpo físico? No, pues ya me duele, no sé, me duele tal parte de mi cuerpo, mi sistema nervioso se siente alterado, lo que sea, pues. La otra pregunta es, ¿hasta dónde influyó en nuestra degeneración? O sea, analizar esos años de consumo, qué fue lo peor que me llevó a hacer y
o sea, sí, hacer como ese análisis, ¿no? ¿Cómo me fue degenerando? El tercer aspecto son, perdón, bueno, ya no sé qué punto, pero el otro aspecto son las malas relaciones que ocasionó con mi familia, con mi pareja, con cualquier persona que me rodeara, amistades y sobre todo, y esta es la que nos parte en llanto cuando estamos en la meditación, la mala relación que ocasioné con mi propio ser, el sentir que no era capaz de vivir la vida en sobriedad, en devaluar a mi espíritu, en, en denigrarme, en traicionarme a mí mismo por agradar, por imitar. Esas cosas duelen. Y ahí es cuando entramos a ese perdón. Y esas comprensiones nos dan la fuerza de decir, ya de aquí no voy para más abajo, ¿sí? De aquí para adelante, pero para abajo ya no. Porque definitivamente es como cuando uno consume alcohol, es como entrar en otra dimensión, o sea, uno se vuelve más denso, como les digo, por eso es que no se puede mezclar el que quiero trabajar sobre mí mismo, pero tomo alcohol, o sea, realmente me estoy autoengañando, ¿sí me explico? O sea, no estoy haciendo nada. Entonces, bueno, esas son como algunas de las reflexiones y claro que vamos a llegar a muchas más. En algún punto, hasta decir cuánto dinero gasté, ¿no? En este vicio. Y pues la frase para cerrar este tema es actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo del ser. Como les digo, más allá de los conceptos que vemos aquí, lo que, lo que yo identifico como mi parte elevada y la parte inferior, ¿no? A mí me pasaba ya que cuando ya tomaba alcohol o así, al día siguiente yo ya me sentía muy mal. O sea, yo ya era una sensación de vacío horrible. Entonces la gente no me entendía y pues decían, es que estás loca, o sea, eso, relájate, o sea, la vida es, no te la tomes tan en serio, pero algo en mi interior ya no me dejaba, ¿sí me explico? Entonces yo, yo y cada uno de ustedes tiene que defender esa parte que les dice, ya no más, o no es por aquí, o esta parte es la que me hace sentir más en paz conmigo mismo, y no es por agradar a los demás, no es por nada, es por uno mismo, ¿sale? Por vivir más lúcido, por vivir una vida con más dignidad, con más fuerza, con más conciencia. Entonces, pues es eso, ¿verdad? No sé si quieran compartir algo, quieran comentar. Yo aquí vi unos mensajitos que dejaron. Em, a ver, Leti, tú dejaste unos mensajitos, pero si quieres hablar, adelante, ¿eh? Hola, buenas noches. Sí, quería comentar eso que dijiste de que podíamos pedir como que lo encapsularan a la persona que, o eso entendí, que está consumiendo y después hacer que lo que vimos la clase pasada de que después se tiene que pagar y eso, no es como estar actuando en contra de la voluntad de la persona, sería hasta considerada como eh, quitarle sus libre albedrío o brujería. Esa es una. Otra, por ejemplo, comentaste que en las tiendas ya vendían productos como de la marihuana y todo. Yo tenía entendido que, por ejemplo, el que yo conozco, pues que es el CBD, que era lo que le quitaban a la misma marihuana la parte dañina y dejaban nada más la parte medicinal. Ese era lo que yo tenía entendido. También a lo mejor estoy equivocada. Y había otra pregunta que quería hacer, pero bueno, ya se me pasó. Por lo pronto esas son, si me acuerdo después te comento. Claro que sí, Leti. Mira, qué bueno que lo... Ahí no sé si lo expliqué mal. No, vamos a pedirle a la ley divina que nos encarcele al yo de nosotros. Sí, porque claro, tienes toda la razón. Si yo a la ley divina le pido que encarcele al yo de otra persona, estoy atentando contra la voluntad de la persona. De hecho, hasta el hecho de, como les digo, de anexar a alguien, o sea,
cuando no quiere dejar de consumir. Habría que preguntarlo con la conciencia porque pues es que qué tan bueno y qué tan malo es hacer eso. Tristemente hay anexos, no digo que todos, pero donde los maltratan, les hacen cosas horribles y las personas salen peor. Entonces, es algo que hay que llevarlo a la luz de la conciencia, ¿no? No, aquí yo me refiero y cualquier trato que uno vaya a hacer con la ley es respecto a sus propios yoes. Entonces, si yo siento, no sé si se los menciona, pero yo en alguna ocasión yo sentía que no podía con un yo y fui con la ley divina y le dije, encarcélamelo para yo agarrar fuerza. Y la ley divina me dijo, no, tú sí puedes. Y no me lo encarceló. Entonces, ni modo, tuve que pasar un proceso de 1 año, porque fue lo que me duró ese proceso, y gracias a Dios ya después de eso me liberé de lo que traía encima. Pero en algunos casos sí nos pueden aceptar la negociación y pues ya en eso nos ponemos a meditar ese yo para irle quitando fuerza, ¿no? Y sobre lo de la marihuana, sí, yo me he perdido un poco, ahora la que me enseña es mi hermana menor, porque pues ella pues es más chica, sabe de esas cosas. Sí, yo sé de lo del CBD y de hecho también me dice que es el wax, que de hecho es el que ya no huele, ya no, pues ya saben el olor tan feo de la marihuana, el wax no huele, pero no deja de ser una sustancia que va a, digamos que va a generar una sensación física, va a generar, va a adormecer algo. Lo que habría que preguntarnos es, ¿por qué necesito de esa sustancia para estar bien? ¿Qué dentro de mi psicología me está generando esos estreses y esa dependencia a eso? ¿Sale? Porque la idea es que entre más conciencia tengamos, menos dependientes seamos a cualquier cosa. Y recordar, yo los entiendo porque, no sé, pues uno cuando ya vives una vida adulta en verdad está cargada de estreses, de situaciones, pero tratar de recordar el maravilloso sistema nervioso que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos bebés, bebés, vean a un bebé respirando cómo duerme, cómo descansa, ¿no? O sea, es una envidia, o sea, la verdad, uno les tiene envidia porque dices, pero eso lo teníamos, ¿saben? Y ese bebé no necesita tomar ni consumir nada para estar tranquilo, ese niño. Adelante, Leti, a ver si ya recordaste. Sí, ya me acordé. Era, bueno, esto ya es más, como tipo también religioso. Por ejemplo, en la Biblia decía que Jesús en las bodas, llegó a, hacer el agua vino. Era en el judaísmo es muy importante para las celebraciones religiosas, igual en el catolicismo y todo. Entonces, eh, tú comentas que el vino es malo. ¿Es malo en exceso o definitivamente no se debe de tomar nada, ni siquiera una copa? Porque hasta a veces los médicos para cuestión de salud, como por ejemplo cuando tienes problemas cardíacos, te recomiendan tomarte una copita al día de vino de mesa, para el colesterol, cosas así. Igual que como el CBD que te decía que le quitan la parte mala según eso, y dejan nada más la parte que es medicinal, porque hay gente que necesita la medicina del CBD para los ataques epilépticos y otras cosas. Esa es mi pregunta. Sí, mira, en realidad lo que se menciona del Maestro Jesús es que a lo que él se refería al vino era el jugo de uva, no incluía lo que es el alcohol. Obviamente que sabemos que muchas de las cosas están adulteradas para mantenernos con la conciencia dormida. Uy, la sociedad, los políticos, sobre todo los políticos y los que controlan toda esta, pues ustedes saben, ¿no? A las personas o el sistema sabe que con alcohol mantiene dominado al pueblo, sabe que con alcohol nos mantiene dormidos y ¿por qué? Porque perdemos la voluntad y no nos quejamos, no decimos nada porque la conciencia se adormece también. Entonces, yo entiendo y sí, sé que muchos profesionales van a decir que eso está bien, que de vez en cuando.
Miren, o sea, bueno, no les he comentado, pero estudiando psicología, una maestra hasta estaba recomendando ir a una ceremonia de ayahuasca, ¿sí me explico? Maestra que nos está enseñando la anatomía del sistema nervioso. Entonces, actualmente ya eso se ha hecho como muy abierto y es difícil para nosotros porque entre toda esa telaraña de cosas, de opiniones y todo, tenemos que conciliar lo que es verdadero, ¿no? O lo que... y desmentir, porque en relación a lo que dices, no, pues yo lo había escuchado del vino, ¿no? El vino tiene ciertas cosas que son saludables, pero no es como tal el vino, o sea, porque ya un vino o cualquier fermento, ustedes se dan cuenta que para llegar a ser lo que es, pasó por un proceso de incluso de putrefacción, entonces, de fermentación, perdón, de fermentación, entonces ya no es como tal la fruta o en su estado natural. Lo mejor sería que consumiéramos las uvas, que consumiéramos esa parte, ¿no? Y vamos a ver que pues no es necesario realmente. Y de hecho lo vi, ustedes lo pueden investigar. Para realmente encontrar la sustancia positiva del vino, que creo que es el resveratrol, si no me equivoco, tendríamos que consumir 3 botellas de vino. O sea, imagínate, tendremos que ponernos borrachos todos los días. Entonces, mejor comemos las uvas, como lo que les decía. Y así vamos desmintiendo muchas cosas. Como les digo, no es que ustedes me crean, sino que ustedes traten como de analizar. ¿Qué otra cosa? Tajantemente es dejarlo. O sea, es tajantemente cualquier droga, cualquier copita, lo que sea. No, porque todo eso nos desenvuelve a un camino muy distinto al que tiene que ver con el despertar de conciencia. Yo sé que puede sonar muy radical. Hay personas que me han dicho, fría, qué exageración, o sea, ¿cómo te digo? En Año Nuevo, lo que tú quieras. Bueno, o sea, cada quien tiene que llegar a sus propias comprensiones y así no es que lo diga yo, sino que lo dice la conferencia. Entonces, si queremos realmente un avance en el despertar de conciencia, tenemos que empezar a trabajar estos defectos directamente y pues es que también entiendo que a lo mejor no todos han pasado por un proceso de alcoholismo, de decir, ay, Frida, pero yo no he llegado a, no sé, estar en la calle tirado o hacer desfiguros. Ok, está bien, pero de todas maneras está ahí el defecto, ¿no? A lo mejor no nos llevó tan bajo y qué bueno, pero tenemos que ser conscientes que para este trabajo tenemos que eliminar, ¿sale? Mm, Porque lo rige un espíritu que es un demonio. Entonces, pues no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda, una pregunta, algo que quieran compartir? A ver, aquí es que Froilán nos comentó, pero por WhatsApp. Dice, a ver, David puso, sí, yo probé de todo, en realidad nunca me clavé con nada, el alcohol fue lo que casi destruye mi vida, las disciplinas físicas, psicológicas, espirituales y un poder superior salvaron mi vida. Ay, eso es bien importante. Digo, David no está ahorita en la clase, pero es ese poder superior quien nos saca de de estos procesos, porque como les digo, o sea, nos meten en una oscuridad tan fuerte que solamente un poder superior nos puede elevar. En este caso, pues es nuestro ser, ¿no? Nuestra fuerza interna. Por eso es aclamar a esa fe, a esa fuerza. Y yo sé que aunque en un momento dado digamos, pero es que ni siquiera la conozco, ni siquiera sé si realmente alguien me está escuchando, conforme vaya pasando y vayamos avanzando, vamos a ver los resultados y vamos a crear esa fe consciente, ¿no? Entonces,
Bueno, ya para terminar, dice Froilán, yo busqué amigos de los que no toman. Exacto, o sea, al principio es muy difícil, ¿no? Decir, ay, ¿quién no va? Pues en los círculos es difícil encontrar personas que no tomen, pero cuando uno va eliminando esos yoes, la misma vida te va relacionando con otro tipo de personas y uno sí las encuentra, gente más espiritual, más disciplinada, está incluso metida en más de cosas de crecimiento personal, ¿no? O sea, no tan vulnerables a eso. Entonces, pues bueno, ya ahí vamos viendo esa realidad, ¿verdad? Ok, bueno, no sé si quieran comentar algo. Está Ani, Leti, Angélica. Hoy somos poquitos, Froilán. Camilo, ¿quieren compartir algo? Pues a mí de lo del alcohol sí tuve muchos problemas yo. Ah, según pues, supuestamente yo tomaba porque por una novia que me dejó y me eché al vicio a tomar por ella y hasta me encerraron, tuve en Alcohólicos Anónimos y pues fue difícil pues salir adelante, pero sí tuve muchos problemas por el alcohol. Gracias, Froilán. Cada uno tiene que analizar qué lo llevó, ¿no? Qué debilidad lo llevó a tomar. Y eso es muy común, ¿eh? ¿Cómo te digo? Ay, no